Mi esposa, Sofía, señaló la puerta principal y dijo, ahí está, pensando que acababa de dar el jaque mate definitivo. Lo que ella no sabía era que yo había estado esperando exactamente esas palabras durante meses. Verás, cuando alguien te enseña la puerta, a veces la mejor respuesta es mostrarles exactamente quién va a pasar por ella. Déjenme retroceder y explicar cómo llegamos a este punto. 3 años de matrimonio se habían convertido en 3 años de guerra verbal diaria. Cada conversación se convertía en un campo de batalla donde ella blandía la manipulación como un maestro espadachín, retorciendo cada palabra que yo decía hasta convertirla en algo siniestro. La mujer con la que me casé se había transformado en este tornado bipolar que podía pasar de cero a una fusión nuclear más rápido de lo que yo podía decir buenos días. Ese martes en particular comenzó como cualquier otro día en nuestra casa. Yo estaba abajo tomando mi café, revisando mi teléfono, cuando ella bajó las escaleras como una furia, ya en pleno modo de ataque. Ni un buenos días. Ningún reconocimiento de que yo existía como ser humano. Solo hostilidad pura y sin filtros desde el momento en que sus pies tocaron el suelo de la cocina. Dejaste trastes en el fregadero otra vez, espetó, cerrando de golpe las puertas de los gabinetes para lograr un efecto dramático. Pero aquí está el detalle. Yo había lavado todos los trastes la noche anterior. Lo único en ese fregadero era la taza de café de la que estaba bebiendo en ese momento. Esa es solo mi taza de café, dije con calma, sin siquiera levantar la vista de mi teléfono. No me vengas con esa actitud, replicó ella, ya subiendo el tono. ¿Crees que puedes simplemente hacer desastres y yo limpiaré detrás de ti como una especie de sirvienta? Esta era su especialidad. Tomar un problema inexistente, exagerarlo por completo y luego convertirme en el villano de su retorcida narrativa. Había aprendido a reconocer el patrón, pero lo que aún no había aprendido era cómo dejar de seguirle el juego. No te estoy dando ninguna actitud. Estoy bebiendo café de una taza que lavaré cuando termine. Pero la lógica no tenía cabida en su mundo. Ya estaba paseándose por la cocina como un animal enjaulado, acumulando energía para lo que sabía que sería otra sesión de gritos de 1 hora en la que, de alguna manera, todo lo que estaba mal en su vida se convertiría en mi culpa. ¿Sabes qué? Estoy harto de esto. Estoy harto de vivir con alguien que no me respeta, que no aprecia lo que hago en esta casa. Su voz se volvía más aguda, más estridente. Quizás deberíamos terminar con todo esto si no estás satisfecho. Y ahí estaba. La amenaza que siempre sacaba cuando quería verme suplicar, disculparme y rogarle que lo reconsiderara. El ultimátum diseñado para hacerme doblegarme fácilmente y prometer ser mejor, hacer más, esforzarme más. Pero algo era diferente esta vez. Quizás era el hecho de que había usado este mismo guión tantas veces que podía recitarlo de memoria. Quizás era porque finalmente había llegado a ese punto en el que te das cuenta de que en realidad no estás obligado a participar en el drama de otra persona. Marchó hacia la puerta principal, la abrió de par en par y señaló hacia afuera con todo el dramatismo de un artista de Broadway. Ahí está. Si eres tan infeliz, ahí está la puerta. La miré, de pie, con el brazo extendido, el rostro enrojecido por una ira fabricada, esperando que yo me disculpara o saliera corriendo derrotado. En lugar de eso, hice algo que nos tomó a ambos completamente por sorpresa. Me reí. No una risa amarga, no una risa sarcástica, una risa genuina, desde el estómago, que pareció confundirla más que si hubiera empezado a hablar en náhuatl. ¿Crees que esto es gracioso?, chilló, pero pude ver la incertidumbre colándose en sus ojos. En realidad, sí, lo creo. Saqué mi teléfono y empecé a buscar en mis contactos. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Ahí está la puerta. Ella seguía de pie con el brazo señalando hacia afuera, pero ahora parecía menos una general al mando y más alguien que acababa de darse cuenta de que podría haberse pasado de la raya. Encontré el número que buscaba y llamé. El teléfono sonó 2 veces antes de que alguien respondiera. Fletes y mudanzas del Valle, habla el despachador. Hola, necesito programar una mudanza de emergencia para el mismo día, dije, manteniendo mi voz casual mientras hacía contacto visual con mi esposa. Su expresión estaba cambiando de ira a confusión y a algo que se parecía sospechosamente al pánico. ¿De qué tamaño de mudanza estamos hablando, señor? Oh, no muy grande.
Solo pertenencias personales. Ropa, zapatos, algunas cosas del baño. Debería caber en un camión pequeño. El brazo de Sofía finalmente cayó a su costado. ¿Qué estás haciendo?, susurró. Levanté un dedo, indicando que necesitaba terminar mi llamada. Sí, la dirección de recogida es aquí en la Colonia del Valle. Le di nuestra dirección. Y la dirección de entrega es. Hice una pausa, mirándola directamente. En realidad, déjeme devolverle la llamada con la dirección de entrega en unos 10 minutos. No hay problema, señor. Podemos tener un equipo allí en 1 hora. Perfecto. Gracias. Terminé la llamada y guardé mi teléfono en el bolsillo. La cocina se había quedado en completo silencio, excepto por el sonido de su respiración agitada. Estás fanfarroneando, dijo, pero a su voz le faltaba su convicción habitual. Lo estoy. Cogí mi taza de café, caminé hacia el fregadero y la lavé a fondo, asegurándome de secarla y guardarla en el gabinete donde correspondía. Tú señalaste esa puerta y me dijiste, ahí está. Simplemente estoy de acuerdo contigo. Eso no es lo que quise decir, y lo sabes. ¿En serio? Porque me pareció bastante claro. Abriste la puerta, señalaste hacia afuera y dijiste, ahí está. Como si me estuvieras dando indicaciones. Así que, supuse que querrías que alguien usara esa puerta. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, tratando de encontrar la manera de retractarse sin perder la dignidad, pero esta vez no estaba interesado en darle una estrategia de salida. Creo que iré arriba a prepararme, dije, dirigiéndome hacia la escalera. El camión de la mudanza debería llegar pronto. Mientras subía las escaleras, pude oírla detrás de mí, recuperando finalmente la voz. No puedes estar hablando en serio. Vas a tirar por la borda 3 años de matrimonio por una estúpida discusión. Me detuve en lo alto de las escaleras y la miré. No estoy tirando nada. Tú me enseñaste la puerta, ¿recuerdas? Simplemente soy lo suficientemente inteligente como para captar la indirecta. Entré en nuestro dormitorio y pude oírla abajo, paseándose por la cocina, murmurando para sí misma. Probablemente estaba tratando de averiguar si yo hablaba en serio o si solo le estaba viendo el farol. Lo bueno era que ni siquiera yo estaba completamente seguro de cuál de las dos era hasta el momento en que saqué mi teléfono. Pero ahora que había hecho la llamada, algo encajó. Esta casa, este santuario que se había convertido en una zona de guerra, era mía. La había comprado 2 años antes de que nos conociéramos. Cada pago de la hipoteca, cada reparación, cada mejora había salido de mi bolsillo. Sin embargo, de alguna manera, a lo largo de los años, ella había comenzado a actuar como si fuera la dueña del lugar. Saqué una maleta grande del armario y la puse sobre la cama. Luego abrí los cajones de su cómoda y comencé a doblar metódicamente su ropa, camisetas, vaqueros, esa ropa de deporte cara que compró pero que nunca usó. Cada artículo iba ordenadamente a la maleta, como si estuviera empacando para unas vacaciones que ella no sabía que iba a tomar. ¿Qué estás haciendo ahí arriba?, gritó desde abajo. Empacando, respondí. Finalmente entrando en razón. Tuve que reprimir una carcajada. Todavía pensaba que todo esto se trataba de que yo me fuera. La mujer que acababa de pasar 20 minutos gritando sobre lo miserable que yo la hacía, que literalmente me había señalado la salida, de alguna manera creía que era ella la que se quedaba. Fui a su lado del baño y comencé a recoger sus artículos de tocador, cremas faciales caras que prometían revertir el envejecimiento, unas 15 botellas diferentes de champú y acondicionador, maquillaje que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gasta en el súper en un mes. Todo fue a parar a una bolsa aparte. No se me escapaba la ironía de que estaba siendo más cuidadoso con sus cosas de lo que ella jamás lo había sido con las mías. Encontré camisas mías en su pila de ropa sucia, joyas mías mezcladas con las suyas, libros míos que había tomado prestados y nunca devuelto. 3 años de reclamar gradualmente territorio en una casa que nunca fue suya. Podía oírla cada vez más agitada abajo. Las puertas de los gabinetes volvían a cerrarse de golpe, y ahora hablaba sola más fuerte, preparándose para otro frenesí. Este era su patrón. Cuando la manipulación no funcionaba, escalaba al caos,
esperando que el puro volumen de sus emociones abrumara mi lógica. Mi teléfono vibró. Fletes y mudanzas del Valle. Hola, le llama el despachador. ¿Ya tiene la dirección de entrega? Había estado pensando en esto. Conocía la dirección de su madre de memoria después de 3 años de visitas obligatorias en las festividades. Sí, es. Le di la dirección. Perfecto. Nuestro equipo está a unos 15 minutos. Genial. Gracias. Al colgar, me di cuenta de que se había quedado en silencio abajo. Eso nunca era una buena señal. El silencio significaba que estaba tramando su próximo movimiento, averiguando cómo recuperar el control de la situación. Cogí otra maleta y continué empacando, sus abrigos de invierno del armario del pasillo, la colección de bolsos que vivía en nuestro dormitorio, la pila de novelas románticas que guardaba en su mesita de noche. Todo lo que gritaba ella en una casa que nunca se había sentido realmente como nuestra. Cuanto más empacaba, más me daba cuenta del espacio que ocupaban sus cosas. No solo espacio físico, sino espacio mental. Había estado andando con pies de plomo en mi propia casa, vigilando constantemente mi comportamiento para evitar desencadenar su próxima crisis. ¿Cuándo fue la última vez que vi un programa de televisión que realmente quería ver? ¿Cuándo fue la última vez que cené sin tener que defenderme de alguna ofensa imaginaria que había cometido? ¿De verdad estás haciendo esto? Su voz estaba justo fuera de la puerta del dormitorio. ¿Haciendo qué?, pregunté, sin levantar la vista de la maleta. Empacando tus cosas para irte. Me enderecé y la miré. Estaba apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, intentando parecer desafiante pero sin poder ocultar la incertidumbre en sus ojos. No estoy empacando mis cosas, dije con calma. Estas son tus cosas. Por un momento, se quedó mirándome como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Luego, la realidad de lo que estaba diciendo comenzó a calar. ¿Mis cosas? ¿Qué quieres decir con mis cosas? Quiero decir tu ropa, tus zapatos, tus productos de baño, tus libros. Tus cosas. Hice un gesto hacia las maletas en la cama. Ya sabes, las cosas que te pertenecen. No puedes simplemente echarme. Esta también es mi casa. Y ahí estaba. La suposición que me había estado volviendo loca durante meses. En realidad, no lo es. ¿Qué quieres decir con que no lo es? Quiero decir exactamente lo que dije. Esta casa está a mi nombre. La hipoteca está a mi nombre. El seguro está a mi nombre. Nunca has contribuido ni un centavo a la hipoteca, nunca has pagado reparaciones, ni siquiera has pagado los servicios. Cerré una maleta y empecé con otra. Así que, no. Esta no es también tu casa. Su rostro pasó por varios cambios de color mientras procesaba esta información. Eso no es. No puedes simplemente. Estamos casados. Estar casado no te da automáticamente la propiedad de un bien que no compraste. Así no funcionan las cosas bajo separación de bienes. Mantenía la calma, era factual, lo que parecía enfurecerla más que si hubiera empezado a gritarle. He vivido aquí durante 3 años. Como mi invitada. Una invitada que acaba de decirme que estaba harta de vivir aquí y me señaló la salida. Volvía a tener esa mirada salvaje en sus ojos, la que generalmente precedía a sus crisis más espectaculares. Estás siendo ridículo. No hablaba en serio sobre que te fueras. Pero si hablabas en serio sobre estar harta de vivir conmigo. Hablabas en serio sobre querer terminar con todo esto. Hablabas en serio sobre señalar esa puerta. Cerré la segunda maleta. Simplemente te estoy tomando en serio. Esto es una locura. No puedes hacer esto. Claro que puedo. Es mi casa, ¿recuerdas? Bajó corriendo las escaleras, y pude oírla empezar otra perorata, pero ya no escuchaba las palabras. Estaba escuchando el sonido de la libertad que se acercaba en forma de un camión de mudanzas que llegaría en cualquier momento. Llevé la primera maleta abajo y la dejé junto a la puerta principal, la misma puerta que ella había señalado hacía menos de 1 hora, la misma puerta que había insistido que estaba allí para que yo la usara.
Vio la maleta y su voz alcanzó un tono que probablemente molestó a los perros de 3 casas a la redonda. No puedes estar hablando en serio ahora mismo. Totalmente en serio, dije, volviendo arriba a por la segunda maleta. Fue entonces cuando oí el sonido que lo hizo todo perfecto, el profundo claxon de un gran camión que se acercaba a nuestra casa. El momento fue absolutamente perfecto, como si el universo hubiera estado esperando exactamente este instante para dar el remate del chiste que mi esposa se había estado contando a sí misma durante 3 años. Ella también oyó el claxon del camión, y su cabeza se giró hacia la ventana delantera. A través del cristal, se podía ver el gran camión blanco de fletes y mudanzas del valle retrocediendo hacia nuestra entrada, con 2 tipos con uniformes a juego que salían para evaluar el trabajo. No, dijo, su voz bajando a casi un susurro. No, no llamaste de verdad a una empresa de mudanzas. Bajé las escaleras con la segunda maleta, y ella estaba allí, congelada, mirando por la ventana como si estuviera viendo aterrizar una nave espacial alienígena en nuestro jardín delantero. Oh, pero sí lo hice. Dejé la maleta junto a la primera. ¿Recuerdas? Me dijiste que ahí estaba la puerta. Supuse que querías que alguien la usara. Se giró para mirarme, y pude ver el momento exacto en que la realidad completa de la situación la golpeó. Su rostro pasó de confundido a aterrorizado y a absolutamente furioso en unos 2 segundos. No puedes hacerme esto. No te estoy haciendo nada a ti. Estoy haciendo algo por mí. Me acerqué a la ventana mientras uno de los operarios llamaba a la puerta principal. Parece que están listos para trabajar. Abrí la puerta antes de que pudiera detenerme. 2 tipos, ambos fornidos como si se pasaran la vida moviendo muebles pesados, estaban en mi porche con portapapeles y una actitud que decía que habían visto todo tipo de drama doméstico imaginable. ¿Es usted el señor que llamó para la mudanza del mismo día?, preguntó el más alto. Ese soy yo. Hice un gesto hacia las maletas. Esto es todo lo que tiene que irse. Detrás de mí, mi esposa había recuperado la voz. Esto es un secuestro. Esto es ilegal. No puedes obligar a alguien a mudarse. El operario me miró por encima del hombro, luego a mí con las cejas levantadas. Señor, no podemos sacar a nadie de una residencia contra su voluntad. Oh, no está siendo sacada contra su voluntad, dije con calma. Fue ella quien me dijo que estaba harta de vivir aquí. Fue ella quien dijo, quizás deberíamos terminar con todo esto. Y fue ella quien. Me giré para mirarla con una sonrisa que probablemente parecía demasiado satisfecha. ¿Qué dijiste otra vez sobre la puerta? Estaba allí de pie, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. El operario nos miraba alternativamente como si estuviera viendo un partido de tenis. Señaló esa puerta y dijo, ahí está, le expliqué al confundido operario. Así que la estoy ayudando a usarla. Fue entonces cuando perdió el control por completo. No la ira controlada y manipuladora que solía desplegar, sino un pánico genuino y desquiciado. No quise decir eso, y lo sabes, gritó. Estás tergiversando mis palabras. ¿Lo estoy? Porque parecías bastante clara. Abriste la puerta, señalaste hacia afuera y dijiste, ahí está, como si estuvieras dando indicaciones a alguien para que se fuera. El segundo operario, que había estado observando en silencio este teatro doméstico, finalmente habló. Miren, amigos, nosotros solo movemos cosas. No nos metemos en disputas familiares. No hay ninguna disputa, dije, agarrando una de las maletas. Estas bolsas tienen que ir a esta dirección. Le entregué un papel con la dirección de su madre. Mi esposa le arrebató el papel de las manos. Esa es la casa de mi madre. Lo sé. Ahí es donde te quedarás hasta que averigües tu próximo movimiento. No puedes enviarme a casa de mi madre como si fuera una adolescente. No te estoy enviando a ninguna parte. Estás eligiendo irte. Recuerda, dijiste que estabas harta de vivir aquí. Ahora estaba en una espiral, tratando de aferrarse a cualquier argumento que pudiera salvarla de las consecuencias de su propio ultimátum. Eso fue solo. Estaba enfadada. La gente dice cosas cuando está enfadada.
La gente también hace cosas cuando está harta de ser manipulada, respondí, llevando su maleta hacia el camión de mudanzas. Me siguió afuera, todavía despotricando. Esta es mi casa. Tengo derechos. Tienes derecho a empacar tus pertenencias y abandonar la propiedad que no te pertenece, dije, cargando su maleta en el camión. Los vecinos empezaban a notar el alboroto. Doña Carmen, la de al lado, fingía regar plantas que no necesitaban agua, y el tipo de enfrente de repente había desarrollado un profundo interés en revisar su buzón por tercera vez en 10 minutos. Mi esposa también se dio cuenta del público, lo que la puso aún más frenética. Me estás humillando delante de toda la colonia. Te estás humillando a ti misma. Yo solo te estoy ayudando a cumplir con tu propia sugerencia. Volví hacia la casa para coger la segunda maleta, y ella estaba justo detrás de mí, su voz cada vez más aguda y desesperada. Por favor, Javier, ¿podemos hablar de esto? ¿Podemos entrar y discutir esto como adultos? Ya lo discutimos. Lo discutiste muy a fondo. Me dijiste que estabas harta de vivir conmigo, que quizás deberíamos terminar con todo esto. Y luego me enseñaste la puerta. Cogí la segunda maleta. Solo estoy siendo un buen oyente. El operario más alto estaba de pie junto a su camión, tratando de no parecer que estaba disfrutando del espectáculo. ¿Es esto todo, señor? Eso es todo, confirmé, entregándole la segunda maleta. ¿Espera? Mi esposa corrió hacia el camión como si intentara detener un tren en marcha. No puedes simplemente meter mi vida en 2 maletas. Fui muy minucioso. Empaqué todo lo que te pertenecía. Y mis cosas de la cocina, mis adornos, los muebles que compramos juntos. ¿Qué muebles compramos juntos?, pregunté, genuinamente curioso. Abrió la boca para responder, y luego la cerró. Porque la verdad era que todo en la casa había sido mío antes de que ella se mudara, o yo lo había comprado después de que se mudara. Nunca había contribuido a ninguna compra importante, ni siquiera se había ofrecido a compartir el costo de algo significativo. Los cojines del sofá. Unos cojines de 350 pesos de Chedraui no constituyen un bien mancomunado. El operario se aclaró la garganta. Señor, ya hemos cargado todo. ¿Cuál es la dirección de entrega de nuevo? Repetí la dirección de su madre, y él la anotó en su portapapeles. No, gritó, haciendo un último intento desesperado por tomar el control. No voy a casa de mi madre. Me quedo aquí mismo. Fue entonces cuando jugué mi última carta. Metí la mano en el bolsillo y saqué su llave de repuesto de la casa, la llave que le había dado hacía 3 años cuando se mudó, la llave que probablemente había olvidado que técnicamente era mía para dar y quitar. ¿Con qué llave?, pregunté, sosteniéndola en alto. Sus ojos se clavaron en esa llave como si fuera un salvavidas en un barco que se hunde. No puedes quitarme mi llave. No es tu llave. Es mi llave que te dejé usar. Se abalanzó sobre ella, pero yo estaba preparado. Retrocedí y le lancé la llave al operario más alto. ¿Le importaría sostener esto un segundo? La atrapó con una sonrisa. No hay problema, jefe. La palabra divorcio la dejó helada. Vi cómo su rostro se ponía completamente blanco mientras la realidad de la situación finalmente penetraba en su espesa cabeza. Podemos verle esta tarde a las 2, dijo la recepcionista a través del altavoz de mi teléfono. Perfecto. Allí estaré. Terminé la llamada y guardé el teléfono en mi bolsillo. Mi esposa me miraba como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Vas a solicitar el divorcio hoy? ¿Para qué esperar? Dijiste que estabas harta de esto. Dijiste que quizás deberíamos terminar con todo esto. Solo estoy siguiendo tu ejemplo. Pero no lo decía en serio. Solo estaba enfadada. Y yo solo estoy harto de estar casado con alguien que se enfada todos los días y lo convierte en mi problema. El operario con mi llave nos miraba alternativamente como si estuviera viendo la ronda final de un combate de boxeo. Su compañero ya se había subido al asiento del conductor y había arrancado el motor, claramente listo para poner este espectáculo en marcha. ¿Lista para irse, señorita?, le preguntó el operario alto. No voy a ninguna parte, chilló, haciendo una última y desesperada resistencia.
Todo esto es solo un malentendido. Ningún malentendido, dije con calma. ¿Quieres salir? Vas a salir. Señalaste la puerta, y ahora vas a pasar por ella. Probó un enfoque diferente, su voz de repente suave y suplicante. Cariño, por favor, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar. Dejaste tu postura muy clara. Estaba emocional. No decía nada en serio. Lo dices en serio todos los días. Esta es solo la primera vez que decido tomarte en serio. La desesperación en sus ojos era casi lastimosa. Pero había visto este acto demasiadas veces antes. En el momento en que mostrara alguna debilidad, cualquier señal de que su manipulación estaba funcionando, volvería a sus viejos trucos en cuestión de horas. Por favor, susurró, no nos hagas esto. No estoy haciendo nada, nosotros. No hay un nosotros. Lo dejaste claro cuando me dijiste que estabas harta de vivir conmigo. Probó un ángulo más. ¿Qué hay de nuestros amigos? ¿Qué hay de nuestras familias? ¿Qué van a pensar? Van a pensar que obtuviste exactamente lo que pediste. El operario se aclaró la garganta de nuevo. Miren, amigos, realmente necesitamos ponernos en marcha. Tenemos otros trabajos hoy. Asentí y caminé hacia la puerta de mi casa. Es toda suya. Fue entonces cuando se quebró por completo. La dulzura falsa desapareció y su verdadero yo volvió rugiendo a la superficie. ¡Maldito! No puedes hacerme esto. Te voy a quitar hasta la camisa. ¿Con qué abogado? Pregunté, deteniéndome en la puerta. No tienes trabajo, ¿recuerdas? No tienes dinero propio. Y como esta casa es mía, y el coche que manejas es mío, y las tarjetas de crédito que usas son mías, tengo curiosidad por saber cómo planeas financiar esta batalla legal con la que amenazas. Su boca se abrió y se cerró varias veces mientras procesaba esta información. En su mundo de fantasía alimentado por la ira, había olvidado que se había vuelto completamente dependiente económicamente de mí. Yo conseguiré un trabajo. Lo resolveré. Bien por ti. Eso suena como un gran comienzo. Entré en mi casa y ella intentó seguirme, pero bloqueé la entrada con mi cuerpo. ¿A dónde crees que vas? Esta también es mi casa. No, no lo es. Ya hemos hablado de esto. Le tendí la mano al operario. ¿Puedo recuperar mi llave ahora? Me la lanzó con una sonrisa. ¿Toda suya, jefe? Retrocedí y empecé a cerrar la puerta, pero ella metió el pie en el hueco. No puedes dejarme fuera de mi propia casa. No es tu casa. Nunca fue tu casa. Era mi casa en la que te dejé vivir. Tengo derechos. Tienes derecho a guardar silencio, pero parece que vas a renunciar a él. Miré su pie en mi puerta. Quita el pie. No. Quita el pie, o lo quitaré por ti. Algo en mi voz debió convencerla de que no estaba bromeando, porque retiró el pie. En el momento en que lo hizo, cerré la puerta firmemente y puse el cerrojo. Inmediatamente empezó a golpear la puerta. ¡Abre esta puerta! No puedes dejarme fuera. Caminé hacia la ventana delantera y corrí la cortina lo suficiente para verla de pie en mi porche, con la cara roja y furiosa, golpeando la puerta como una loca. Señora, oí decir al operario, su transporte se va en unos 30 segundos, esté usted en él o no. Se giró para mirar el camión, luego la puerta, y luego el camión de nuevo. Pude verla tratando de calcular sus opciones y llegando a la conclusión de que no tenía ninguna. Golpeó la puerta una vez más. Esto no ha terminado. ¿Me oyes? Esto no ha terminado. En realidad, grité a través de la puerta, sí lo está. La oí bajar furiosa los escalones del porche, murmurando groserías que habrían enorgullecido a un marinero. La puerta del camión se cerró de golpe, unos segundos después, oí el motor alejarse de mi entrada. Por primera vez en 3 años, mi casa estaba completamente en silencio. Sin gritos, sin drama, sin nadie pisando fuerte buscando algo por lo que ofenderse. Solo una bendita y hermosa paz.
Volví a la ventana y vi cómo el camión de mudanzas desaparecía en la esquina, llevando mi mayor error a casa de su madre, donde pertenecía. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de ella, por supuesto. Voy a llamar a mi abogado. Le respondí, buena suerte con eso. Asegúrate de mencionar que tú señalaste la puerta primero. Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron, y volvieron a aparecer. Finalmente, llegó otro mensaje. Te odio. Respondí, lo sé. Por eso estás en un camión de mudanzas en lugar de en mi sala de estar. Los puntos aparecieron una vez más y luego se detuvieron. No llegaron más mensajes. Miré alrededor de mi casa, mi santuario que se había convertido en un campo de batalla durante 3 años, y me di cuenta de que algo profundo acababa de suceder. Había ganado. No peleando, no gritando, no jugando a sus juegos de manipulación. Había ganado simplemente tomándole la palabra y dándole exactamente lo que pedía. Lo primero que noté fue lo silenciosa que era realmente mi casa sin su ruido constante. Sin pisotones en el piso de arriba. Sin portazos de gabinetes. Sin murmullos sobre problemas imaginarios que supuestamente yo había creado. Solo paz pura e ininterrumpida. Recorrí cada habitación como si la viera por primera vez en años. La sala de estar, donde ahora podía sentarme en mi propio sillón sin ser interrogado sobre mi día. La cocina, donde podía hacer café sin desencadenar una conferencia de 20 minutos sobre los trastes. El dormitorio, donde no tendría que dormir junto a alguien que me trataba como a un enemigo. Mi teléfono había estado vibrando sin parar durante la primera hora, pero lo dejé pasar al buzón de voz. Mensaje tras mensaje de ella, cada uno más desesperado que el anterior. Los mensajes comenzaron con ira, luego se volvieron suplicantes, luego volvieron a las amenazas, y de nuevo a las súplicas. El clásico manual de manipulación, y yo había visto cada una de sus páginas antes. Finalmente, decidí leer la colección de mensajes que había enviado. No puedes estar hablando en serio sobre esto. Por favor, devuélveme la llamada. Necesitamos hablar. Esto es una locura y estás arruinando nuestro matrimonio por nada. Lo siento. ¿Vale? No quise decir lo que dije. Estás siendo completamente irrazonable. Mi madre está haciendo preguntas. ¿Qué se supone que debo decirle? Contesta tu teléfono ahora. Bien. Ignórame. A ver qué tal te va. Borré cada uno de los mensajes sin responder. Luego bloqueé su número. Exactamente a las 2, entré en el despacho Ramírez y Asociados con mi mejor camisa y una carpeta con documentos que había pasado la mañana reuniendo, acta de matrimonio, escritura de la casa, estados de cuenta, tarjeta de circulación del coche, todo lo que probaba lo que me pertenecía y lo que no. La abogada, la licenciada Ramírez, era una mujer de aspecto elegante de unos 50 años que probablemente había visto todas las variedades de drama de divorcio imaginables. Escuchó mientras yo explicaba la situación, asintiendo ocasionalmente o tomando notas. A ver si lo he entendido bien, dijo cuando terminé. Ella exigió que te fueras de tu propia casa. Le viste el farol, y ahora ella afirma que no lo decía en serio. Esa es la versión corta, sí. Y la casa está únicamente a tu nombre, comprada 2 años antes de casarse, y nunca contribuyó a la hipoteca o reparaciones. ¿Correcto? Correcto. ¿Se casaron por separación de bienes? Sí, lo especificamos desde el principio. Excelente, dijo ella. En ese caso, la ley es muy clara. Los bienes adquiridos antes del matrimonio bajo el régimen de separación de bienes le pertenecen exclusivamente a usted. La casa es suya, legalmente indiscutible. ¿Algún bien significativo que ella aportara al matrimonio? Lo pensé un momento. Un Honda Civic de 10 años que se descompuso 6 meses después de que se mudara. Ella sonrió. Esto debería ser bastante sencillo, entonces. Un divorcio incausado. Presentamos la solicitud y, sin hijos ni bienes en común que disputar, podría resolverse en un par de meses. Salí del despacho del abogado sintiéndome mejor de lo que me había sentido en meses, quizás años.
Los papeles se presentarían en una semana, y salvo complicaciones, podría ser legalmente libre en unos 60 días. Cuando llegué a casa, había un coche que no reconocí aparcado en mi entrada. Mi corazón se hundió por un momento, pensando que de alguna manera había logrado volver, pero al acercarme, vi que era su madre al volante. Genial. El segundo asalto estaba a punto de comenzar. Aparqué en la calle y caminé hacia la puerta de mi casa, ignorando a la mujer mayor que ahora salía de su coche con una mirada decidida en su rostro. «Tenemos que hablar», me gritó. Me di la vuelta. No, la verdad es que no. No puedes simplemente echar a mi hija a la calle como si fuera basura. No la eché a la calle. Hice que la mudaran profesionalmente a su casa. Gran diferencia. Está destrozada. Lleva horas llorando. Debería haber pensado en eso antes de señalarme la puerta. No lo dijo de esa manera, y lo sabes. Esto se estaba volviendo cansino. En realidad, no lo sé. Lo que sé es que dijo que estaba harta de vivir conmigo, sugirió que termináramos nuestro matrimonio y luego me enseñó la salida. Le tomé la palabra. La gente dice cosas cuando está enfadada. Y la gente hace cosas cuando está harta de ser tratada como basura en su propia casa. Su madre se cruzó de brazos, intentando parecer intimidante. Podría haber funcionado si no hubiera pasado 3 años lidiando con alguien que había aprendido todas sus técnicas de manipulación de esta mujer. Quiere volver a casa. Esta no es su casa. ¿Nunca lo fue? Estáis casados. Eso la convierte también en su casa. Estar casado con alguien no te da la propiedad de un bien por el que no pagaste, no bajo separación de bienes. El matrimonio no funciona así. Aparentemente, este matrimonio tampoco funcionaba así, ya que nos estamos divorciando. Eso la dejó helada. ¿Divorciados? Presenté la solicitud esta tarde. No puedes estar hablando en serio. Todo el mundo sigue diciendo eso, pero aquí estamos. Se quedó allí un momento, probablemente intentando encontrar un ángulo de ataque diferente. ¿Y si promete cambiar? ¿Y si va a terapia? ¿Y si no lo hace? ¿Y si esto es solo otra manipulación para volver a entrar y poder seguir haciéndome la vida imposible? No sabes si eso pasaría. Sé que ha pasado cada vez que se ha disculpado por su comportamiento. El matrimonio se trata de perdonar. El matrimonio también se supone que se trata de respeto y compañerismo, y de no tratar a tu cónyuge como a un enemigo con el que vives. Pude ver que se frustraba porque sus tácticas de culpabilidad habituales no funcionaban. Bien, pero no puedes simplemente retener sus cosas como rehén. ¿Qué cosas? Empaqué todo lo que le pertenecía y lo hice entregar en tu casa. ¿Y sus muebles? ¿Sus platos? ¿Qué muebles? ¿Qué platos? Se mudó con una maleta y un coche moribundo. Todo en esa casa era mío antes de que ella llegara. Eso es imposible. La gente acumula cosas juntos. La gente que contribuye a un hogar acumula cosas juntos. La gente que solo consume lo que otro proporciona no puede reclamar la propiedad. Pude verla pasar por las mismas etapas que había pasado su hija: incredulidad, ira, negociación, más ira. Esto es frío, dijo finalmente. Esto es desalmado. ¿Sabes lo que es frío? Vivir con alguien que trata cada día como una batalla. ¿Sabes lo que es desalmado? Señalar la puerta y decirle a alguien que se vaya de su propia casa. Caminé hacia mi puerta principal, harto de esta conversación. «Te quiere», me gritó su madre. Me detuve y me di la vuelta. No, no me quiere. Quiere lo que yo proporciono. Quiere tener a alguien a quien culpar de todo lo que va mal en su vida. Quiere tener un objetivo para su ira diaria. Pero el amor de verdad. La gente que te quiere no intenta echarte de tu propia casa. Todo el mundo comete errores. Todo el mundo también se enfrenta a las consecuencias de sus errores. Hoy, ella aprendió que algunas palabras no se pueden retirar. Abrí la puerta de mi casa y entré, dejándola de pie en mi entrada. A través de la ventana,
La vi sentarse en su coche durante unos 10 minutos más, probablemente llamando a su hija para informarle de que el viaje de culpa había fracasado. Finalmente, se fue, y yo volví a estar solo en mi pacífica casa. Esa noche, pedí pizza de mi lugar favorito, el que ella siempre se quejaba de que era demasiado grasiento. Vi una película de acción que ella habría criticado como sin sentido. Me fui a la cama a una hora razonable sin que nadie empezara una pelea por algo que supuestamente había hecho mal. Por primera vez en 3 años, dormí toda la noche sin que me despertaran dramas, acusaciones o emergencias fabricadas. Fue el mejor sueño que había tenido desde el día que firmamos el acta. 62 días. Eso es lo que tardó en terminar oficialmente lo que nunca debería haber comenzado. La sentencia de divorcio llegó un martes por la mañana, sellada y oficial. 3 años de matrimonio disueltos con la firma de un juez, y de alguna manera el sol salió al día siguiente. Ella había intentado impugnarlo, por supuesto, encontró a un abogado de pacotilla dispuesto a trabajar a comisión, probablemente pensando que podría sacarme algo de dinero. Pero cuando se enfrentó a la realidad de que todo lo significativo estaba a mi nombre comprado antes o durante el matrimonio con mi dinero y bajo separación de bienes, incluso él le aconsejó que firmara. La casa siguió siendo mía, el coche siguió siendo mío, las cuentas bancarias siguieron siendo mías. Se fue exactamente con lo que había traído al matrimonio, nada más que su ropa y su actitud. Su último intento de manipulación llegó a través de su madre, naturalmente. Una llamada telefónica entre lágrimas sobre lo arrepentida que estaba, como había aprendido la lección, como haría cualquier cosa para que funcionara. Pero yo había aprendido algo importante durante esos 2 meses de bendito silencio: algunas puertas, una vez cerradas, nunca deben reabrirse. Dile que le doy las gracias, le dije a su madre durante lo que sería nuestra última conversación. Gracias ¿por qué? Por enseñarme la puerta. El mejor consejo que nadie me ha dado, aunque no lo dijera con esa intención. La casa se sentía más grande de alguna manera después de que todo se finalizó. No solo físicamente, sino espiritualmente, como si alguien me hubiera quitado un peso que ni siquiera sabía que llevaba encima. Podía caminar por mi propia casa sin preguntarme qué ofensa imaginaria desencadenaría la próxima explosión. Empecé a hacer cosas que había olvidado que disfrutaba. Vi partidos de fútbol enteros sin que nadie se quejara del ruido. Cociné comidas que realmente quería comer en lugar de lo que no causaría una discusión. Invité a amigos sin preocuparme por el humor en el que ella pudiera estar. Los vecinos también notaron el cambio. Doña Carmen mencionó que no había oído gritos de mi casa en meses. Sea lo que sea que hayan arreglado, dijo, ha hecho que toda la calle esté más tranquila. Arreglamos que ella necesitaba vivir en otro lugar, le dije. 3 meses después de que el divorcio fuera definitivo, me encontré con una de sus amigas, Paulina, en el supermercado. Parecía incómoda cuando me vio, como si no estuviera segura de qué lado se suponía que debía estar. Hola, Javier. ¿Cómo estás?, preguntó con cuidado. Mejor de lo que he estado en años, respondí honestamente. ¿Y Sofía? ¿Cómo está? No sabría decirte. Eso es lo bonito del divorcio. Sus problemas ya no son mis problemas. Ha estado diciendo a la gente que la echaste por una discusión tonta. Tuve que reírme de eso. Ella señaló la puerta y me dijo, ahí está. Yo simplemente estuve de acuerdo con ella. No es así como ella lo cuenta. Estoy seguro de que no, pero la verdad no cambia según como alguien quiera recordarla. De pie en mi cocina esa noche, mirando el jardín que ya no tenía que compartir con alguien que resentía mi existencia, me di cuenta de que algo profundo había sucedido ese día. Ella señaló la puerta. Había pensado que me estaba amenazando con una pérdida. Lo que en realidad hizo fue ofrecerme la libertad. Algunas personas pasan años en terapia intentando averiguar cómo establecer límites, cómo defenderse, cómo dejar de aceptar un trato que no merecen. Todo lo que necesité fue un momento de claridad cuando alguien finalmente fue demasiado lejos. ¿La mejor parte? Ella hizo todo el trabajo por mí. Señaló directamente la solución y exigió que la tomara. Nunca le di las gracias apropiadamente por eso. Pero, por otro lado, dudo que apreciara la ironía. Hoy en día, cuando la gente me pregunta sobre el divorcio, les digo la verdad.
Mi ex esposa me dio el mejor consejo de mi vida cuando me enseñó la puerta. Simplemente lo tomé más literalmente de lo que ella esperaba. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.